Capítulo 26. Mario estaba desconcertado. Apenas se atrevía a reaccionar. Su padre acababa de ser pisoteado y humillado en su presencia. ¿Pero por quién? Por su abuelo. ¿Cómo vengar al uno sin ultrajar al otro? Le era igualmente imposible insultar a su abuelo y no vengar a su padre. De un lado tenía una tumba sagrada y de otro los blancos cabellos de la ancianidad. No quiero oír en esta casa ni una sola palabra más sobre traidores bonapartistas. El señor Gillenormand, tras esta sentencia, paseó lentamente en silencio de la chimenea a la ventana y de la ventana a la chimenea. A la segunda vez se inclinó ante su hija que asistía a esta escena con el estupor de una oveja. Comprenderás, hija, que un plebeyo como yo y un varón como este caballerete no pueden vivir bajo el mismo techo. Mario, vete de aquí, anda, vete. ¡Vete! ¡No vuelvas! Cada 6 meses envía a ese desnaturalizado 60 doblones. Y no vuelvas a hablarme de él jamás. Mario, por su parte, había salido indignado. Una circunstancia agravó más su desesperación. Al recoger precipitadamente su ropa, había dejado caer en la escalera la cajita de tafilete que contenía el papel escrito por el coronel. Ni el papel ni el medallón pudieron ser encontrados por más encargos que Mario hiciera a las criadas de la casa. Se sabía de memoria las pocas líneas escritas por el coronel y por consiguiente nada había perdido, pero la reliquia que constituía aquel testamento desapareció. Si fue encontrado por alguien, ¿qué habían hecho de él? Mario Pontmercy, con 30 francos en el bolsillo y algunas ropas, había tomado un cabriolé y sin saber qué rumbo seguir, le pidió al cochero: Al barrio latino, por favor. ¿Qué iba a ser de Mario? En aquella época indiferente en apariencia, corría vagamente cierto estremecimiento revolucionario. El soplo que salía de las profundidades de 1789 y del 92 estaba en el aire. La juventud estaba en la época de la muda. Se transformaba casi sin saberlo por el mismo movimiento del tiempo. La aguja que marcha en el cuadrante marcha también en las almas. Cada uno daba el paso hacia adelante que debiera dar. Los realistas se hacían liberales, los liberales se hacían demócratas. Era una marea creciente complicada con 1000 reflejos. Resultaba de todo ello combinaciones de ideas muy singulares. Se adoraba a la vez a Napoleón y a la libertad. El realismo volteriano, variedad caprichosa, tuvo un contrapeso no menos extraño: el liberalismo bonapartista. Otros grupos políticos eran más serios. En ellos se sondeaba el principio, se buscaba un fundamento en el derecho, se apasionaban por lo absoluto, se vislumbraban las realizaciones infinitas. No había entonces todavía en Francia vastas organizaciones ocultas, pero se iban ramificando algunos agujeros oscuros. Por ejemplo, en París existían, entre otras asociaciones, los llamados Amigos de la A, B y C. ¿Qué eran los Amigos de la A, B y C? Una sociedad que tenía por objeto, en apariencia, la educación de los niños y como fondo, el mejoramiento de los hombres. Los amigos de la A, B y C eran pocos. Componían una sociedad secreta en estado de embrión. Casi podríamos decir que eran una pandilla. Se reunían en 2 puntos de París: en una taberna cerca de los mercados llamada Corinto y en un cafetucho de la plaza de San Miguel llamado Misen. La mayor parte de estos jóvenes eran estudiantes y formaban una familia a fuerza de amistad.
Todos excepto uno llamado Lake eran del mediodía. Una tarde, coincidente con los sucesos vividos por Mario, estaba precisamente el joven Lake recostado en las jambas de la puerta del café de Musset. Su compañero Courfeyrac se acercó. Querido Lake, tienes el aspecto de una cariátide en vacaciones. ¿Tanto te dice la plaza de San Miguel para mirarla con esa ensoñación? ¿En qué piensas? Pienso sí, pero sin melancolía. Estoy dando vueltas al percance que me sucedió ayer en la Facultad de Derecho, que modifica mis proyectos personales para el porvenir. Proyectos bastante vagos. Sí, claro. ¿Han venido los demás? Ahí dentro tienes a Joly, Grantaire, Combeferre, en fin. Te dejo. Luego nos vemos. Bien. La meditación no se opone a que pase un cabriolé, ni a que el que medita se fije en él. Lyle, cuya vista erraba en una especie de difusa vagancia, vio a través de su sonambulismo un vehículo de 2 ruedas que pasaba por la plaza al paso y como indeciso. Lyle observó al vehículo y a sus ocupantes. Dentro iba el cochero y un joven. Junto a este, un saco de viaje mostraba escrito en gruesas letras el nombre de Mario Pontmercy. ¡Señor Pontmercy! ¡Señor Pontmercy! ¿Sois Mario Pontmercy? Sí, yo soy. Os buscaba. Lamento defraudaros, pero no os conozco. Creo que me confundís. Yo tampoco os conozco a vos. Perdonad, pero ahora no estoy para bromas. Adelante, cochero. No, un momento. ¿No fuisteis anteayer a la cátedra? Es posible. ¿Sois estudiante? Sí, señor, como vos. Ayer entré a la clase por casualidad. Ya comprenderéis que alguna vez le dan a uno esas ideas. El profesor iba a pasar lista. A las 3 faltas os borran de la matrícula. 60 francos perdidos. El que pasaba lista era Blondeau. Ya le conocéis. Tiene una nariz muy puntiaguda y muy maliciosa que olfatea a los que faltan a clase. Comenzó socarronamente por la letra P. Yo no escuchaba porque no estaba incluido en esa letra. La asistencia era bastante numerosa. Blondeau estaba triste y yo me decía: Blondeau, amor mío, hoy no harás ninguna ejecución. Pero de repente llamó a Mario Pontmercy. Nadie responde. Blondeau, lleno de esperanza, repite más fuerte: Mario Pontmercy. Y coge la pluma. Caballero, yo tengo corazón y me dije rápidamente: ese es un buen muchacho al que va a borrar de la lista. Ese chico es un vividor que no quiere llegar puntual. Un barbilampiño pedante, profundo en ciencias, letras, teología y sapiencia. Uno de esos talentos rudos prendidos con 4 alfileres, uno por cada facultad. Es un honrado perezoso que anda vagando, que cultiva las modistillas, que hace honor a las bellas y que quizá en este momento está en casa de mi amante. Salvémosle. En aquel instante, Blondeau mojaba en el tintero su negra pluma. Paseó su fiera pupila por el auditorio y repitió por 3ª vez: Mario Pontmercy. Yo respondí: ¡presente! Así conseguí que no os borrara de la lista. Caballero. Pero el que resultó borrado fui yo. No os comprendo. Nada más sencillo. Yo estaba cerca de la cátedra para responder y cerca de la puerta para marcharme. El profesor me miraba con cierta fijeza. De repente Blondeau salta la letra L. La L es mi letra, puesto que me llamo Laigle. Laigle. ¡Qué hermoso nombre! Blondeau llegó a ese hermoso nombre y gritó: ¡Laigle! Yo respondí: ¡presente! Entonces Blondeau me miró con la dulzura del tigre. Se sonrió y me dijo: si sois Pontmercy, no sois Laigle. Dicho esto, me borró. Cuánto lo siento. Ante todo, quiero embalsamar a Blondeau con algunas frases de sentido elogio. Y digo: erudime quis judicatis terram. Aquí yace Blondeau el narigudo, el buey de la disciplina, el coloso de la consigna, el ángel de la lista, que fue recto, cuadrado, exacto, rígido, honrado y repugnante. Dios le borró, como él a mí. Lo siento de veras. Joven, sírvaos esto de lección. Sed más puntual en adelante. Os pido 1000 perdones. No colaboréis a que borren a vuestro prójimo. Estoy abrumado de vergüenza. Y yo muy alegre. Estaba a punto de ser abogado y esa raya de Blondeau me salva. Renuncio a los triunfos del foro. No defenderé a la viuda ni atacaré al huérfano.
Nada de toga, nada de estrados. Mi renuncia está obtenida. Y a vos os lo debo, señor Pontmercy. Debo haceros una visita solemne de agradecimiento. ¿Dónde vivís? En este cabriolet. Señal de opulencia. Os felicito. Tenéis una habitación de 9.000 francos por año. ¿Quién es el que vive tan regaladamente? Este caballero. Aquí el señor Courfeyrac. Estoy en esta casa desde hace 2 horas y deseo salir de ella. Pero la verdad es que no sé a dónde ir. Muy sencillo. Venid a mi casa. Yo lo he conocido antes. Tengo prioridad. Pero no tengo casa. ¿Quieres callarte, Bossuet? ¿Bossuet? Creía que os llamabais Levi. Por metáfora me llaman Bossuet. ¡Cochero! A la hostería de la Puerta de Santiago. En pocos días, Mario se hizo amigo de Courfeyrac. La juventud es la estación de las soldaduras prontas y de las cicatrices rápidas. Mario, al lado de Courfeyrac, respiraba libremente, cosa que era bastante nueva para él. Courfeyrac no le había hecho ninguna pregunta ni había pensado siquiera en esto. A cierta edad las fisonomías lo dicen todo enseguida y la palabra es inútil. Hay jóvenes de quienes podría decirse que tienen una fisonomía parlante. Se miran y se conocen. A propósito, ¿tienes opinión política? Por supuesto. ¿Qué sois? Demócrata bonapartista. Matiz gris de ratón confiado. Es preciso que os presente a una revolución. Lo condujo a la sala de los amigos de la A, B y C y le presentó a los demás compañeros. ¡Un discípulo! Mario había caído en un avispero de talentos, pero aunque silencioso y grave, no era menos soñador y atrevido. Hasta entonces había sido solitario y aficionado al monólogo. Se quedó asustado ante aquella bandada de pájaros. Todas aquellas variadas iniciativas le atraían en diversos sentidos a la vez. El vaivén tumultuoso de todos aquellos ingenios libres y laboriosos conmovía sus ideas en revuelto torbellino. Oía hablar de filosofía, de literatura, de arte, de religión de una manera inaudita. Al abandonar las opiniones de su abuelo por las de su padre, creía haber adquirido ideas fijas, pero ahora sospechaba con inquietud que no las tenía. Mario oía un idioma singular que bañaba su alma todavía muy tímida. Ante un cartel de teatro con el título de una tragedia del antiguo repertorio llamado clásico, uno gritaba: ¡Abajo la tragedia preferida por los tenderos! Haces mal en decir eso, Bahorel. Los tenderos prefieren la tragedia, y debemos en ese punto dejarles tranquilos. La tragedia con peluca tiene su razón de ser, y yo no soy de esos que en nombre de Esquilo le disputan el derecho a existir. En la naturaleza hay bosquejos, en la creación hay parodias hechas. Un pico que no es pico, alas que no son alas, aletas que no son aletas, patas que no son patas, y un grito doloroso que mueve a risa. Tal es el pato. Pero supuesto que la volatería existe al lado del ave, no veo razón para que la tragedia clásica no viva frente a frente de la tragedia antigua. En un rincón de la sala, otro de los jóvenes medio borracho discurseaba a grito herido. La vida es una decoración en la que hay muy poco practicable. La felicidad es una vieja ventana pintada por un solo lado. El Eclesiastés dice: todo es vanidad. Oh, vanidad, que todo lo revistes de grandes palabras. Una cocina es un laboratorio, un bailarín, un profesor, un saltimbanqui, un gimnasta, un boticario, un químico, un peluquero, un artista, un escarabajo, un teriogio-branquio. La vanidad tiene un revés y un derecho. El revés es tonto, es el negro con sus cuentas de cristal. El derecho es necio, es el filósofo con sus andrajos. Es lástima que yo sea un ignorante, porque os citaría una porción de cosas, pero nada sé. Esto en cuanto a mí. En cuanto a vosotros, valéis otro tanto.
Me río de vuestras perfecciones y cualidades. Toda cualidad se pierde en un defecto. La economía linda con la avaricia, la generosidad con la prodigalidad, la bravura con la fanfarronería. Hay tantos vicios en la virtud como agujeros en el manto de Diógenes. Diréis que Europa vale más que Asia, pero no sé por qué os reís del gran lama. Vosotros, pueblos de Occidente, que habéis mezclado con vuestras modas y vuestra elegancia todas las inmundicias. Bruselas es el pueblo que consume más cerveza, Estocolmo más aguardiente, Madrid más chocolate, Ámsterdam más ginebra, Londres más vino y París más ajenjo. ¡Fuera! ¡Baja las patas, Legle! No me causa ningún efecto tu gesto de Hipócrates. Te dispenso de calmarme. Además, estoy triste. ¿Qué queréis que os diga? El hombre es malo. La mariposa es un ser completo. La multitud es una colección de fealdades. Ahora tengo melancolía complicada con nostalgia. ¡Me desespero! ¡Rabio! ¡Me desespero! ¡Me fastidio! ¡Me embrutezco! ¡Silencio, charlatán! Estoy discutiendo con estos señores un problema de derecho. En un rincón opuesto de la sala, otros socios jugaban al dominó y hablaban de amor. Tienes motivos para ser feliz. Tu novia siempre está riendo. Pues es un defecto. Las novias hacen muy mal en reír, porque así nos animan a engañarlas. El verlas alegre quita el remordimiento. Viéndolas tristes, da cargo de conciencia dejarlas. Ingrato. Es tan bonito tener al lado a una mujer que se ríe. No reñís nunca. Eso es parte del convenio que hemos celebrado. Al hacer nuestro pacto, hemos designado nuestras fronteras. No la pasamos nunca. De ahí viene nuestra paz. La paz es la felicidad en el acto de la digestión. ¿Y a ti, Jolie? ¿Cómo te van tus desavenencias con...? Bueno, ya sabes a quién me refiero. Sigue desdeñándome con una paciencia cruel. Y sin embargo, eres un tierno enamorado. Yo en tu lugar la plantaría. Eso es muy fácil de decir. ¿Y de hacer? ¿No se llama musiqueta? Sí. Ay, pobre de mí. Es una chica soberbia, muy literata, con diminutos pies y pequeñas manos, bien compuesta, blanca, torneada, con hechiceros ojos. Estoy loco por ella. Pues querido, entonces es preciso agradarle, ser elegante y causarle buen efecto. De verdad. En aquella sala abundaban a un lado y a otro los sarcasmos, los chistes, las agudezas, el buen gusto y el mal gusto, las buenas y malas razones. La loca chispa del diálogo, creciente a cada momento y cruzándose por todos los puntos de la sala, formaban sobre las cabezas una especie de alegre bombardeo. El choque de los ingenios jóvenes ofrece la particularidad admirable de que no se puede adivinar la chispa ni prever el relámpago. ¿Qué va a brotar en un momento dado? Nadie lo sabe. La carcajada parte de la ternura. La gravedad sale de un momento de burla. Los impulsos provienen de la primera palabra que se oye. La inspiración de cada uno es soberana. Un chiste basta para abrir la puerta de lo inesperado. Estas conversaciones son, pues, entretenimientos de bruscos cambios en que la perspectiva varía de repente. La casualidad es el maquinista de estas discusiones. ¿Cómo brota una frase en un diálogo? ¿Cuál es la causa de que quede escrita en la imaginación de quienes la oyen? Acabamos de decirlo. Nadie lo sabe. En medio del ruido, Leigle terminó un apóstrofe con esta fecha. 18 de junio de 1815. ¡Waterloo! Al oír
oír esta fecha y este nombre, Mario, apoyando los codos en la mesa, comenzó a mirar fijamente al auditorio. Por Dios, ese es un número muy extraño y me llama mucho la atención. Es el número fatal de Napoleón. Poned a Luis delante y al Brumario detrás y tendréis todo el destino del hombre, con la particularidad de que el principio es pisoteado por el fin. Tú quieres decir el crimen por la expiación. La palabra crimen pasaba el límite de lo que podía aceptar Mario, conmovido ya con la brusca evocación de Waterloo. Se levantó y fue lentamente al mapa de Francia que había en la pared, y en cuya parte inferior había un cuadrito separado. ¡Un momento! ¡Mirad! Aquí está Córcega, una isla pequeña que ha hecho grande a Francia. Francia no necesita ninguna Córcega para ser grande. Francia es grande porque es Francia. No permita Dios que yo deprima a Francia. Pero unirla a Napoleón no es deprimirla. Discutamos. Yo soy nuevo entre vosotros, pero confieso que no me asustáis. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? Hablemos del emperador. Os oigo decir Bonaparte, acentuando la U, y os advierto que mi abuelo lo hacía mejor aún. Decía Bonaparte. Os creía, jóvenes. ¿En qué ponéis vuestro entusiasmo? ¿Qué hacéis? ¿Qué admiráis si no admiráis al emperador? ¿Qué más necesitáis? Si no consideráis grande a este, ¿qué grandes hombres queréis? Napoleón lo tenía todo. Era un ser completo. Su cerebro era el cubo de las facultades humanas. Hacía códigos como Justiniano, dictaba como César. Su conversación tenía la brillantez de Pascal y la precisión de Tácito. Hacía la historia y la escribía. Sus boletines son ilíadas. Combinaba las cifras de Newton con las metáforas de Mahoma. Dejaba detrás de sí en Oriente palabras grandes como las pirámides. En Tilsit enseñaba la majestad a los emperadores. En la Academia de Ciencias contestaba a Laplace. En el Consejo de Estado discutía con Merlín. Daba alma a la geometría de estos y a las argucias de aquellos. Era legista con los procuradores y sideral con los astrónomos. Como Cromwell, apagando una vela de 2, se iba al temple a regatear una borla de cortina. Todo lo veía y lo sabía, lo cual no le impedía reír bonachonamente junto a la cuna de su hijo. De pronto, Europa se asustaba y escuchaba. Los ejércitos se ponían en marcha. Rodaban los parques de artillería. Los puentes de barcas cubrían los ríos. Las nubes de caballería galopaban entre el huracán. Había gritos, trompetas, temblor de tronos. Oscilaban las fronteras de los reinos en el mapa. Se oía el ruido de una espada sobrehumana que salía de la vaina. Se le veía elevarse sobre el horizonte con una llama en la mano y el fuego en los ojos, desplegando en medio del rayo sus 2 alas. El gran ejército y la guardia veterana. Todos callaban. El silencio produce siempre alguna aquiescencia, o al menos un descanso. Seamos justos, amigos. Qué brillante destino de un pueblo ser el imperio de semejante emperador. Aparecer y reinar. Marchar y triunfar. Hacer reyes a los granaderos. Transfigurar a Europa a paso de carga. Arrojar en abismos de luz palabras prodigiosas que resplandecen para siempre. Marengo, Alcohol, Austerlitz. Hacer brillante a cada instante en el cenit de los siglos constelaciones de victorias. Sentir volar las legiones por todos los pueblos, igual que una montaña envía a todas partes sus águilas. Vencer, dominar, fulminar. Ser un pueblo dorado a fuerza de gloria. Conquistar el mundo por conquista y por deslumbramiento. ¿Qué hay más grande? ¡Ser libre! Mario bajó la cabeza. Esta sola palabra atravesó como una hoja de acero su épica efusión y sintió que se desvanecía.
Han escuchado ustedes el capítulo 26 de Los Miserables, de Víctor Hugo, en adaptación de Alfredo Muñiz.